Buenas tardes, jóvenes del Divino Maestro, del quinto año en secundaria. Hoy día vamos a ver otro tema de ciencia y tecnología denominada las magnitudes físicas. ¿Cómo definimos a una magnitud física? La magnitud física es todo aquello que se puede medir o que podamos medir, en otras palabras, que podamos cuantificar, ¿no? Por ejemplo, tenemos la longitud, la masa, el volumen, la temperatura, la fuerza, la velocidad, etcétera. ¿Para qué nos sirven las magnitudes físicas? Para traducir en números los resultados de las observaciones que realizamos, por ejemplo, en la experimentación. Así el lenguaje que se utiliza en la física se vuelve claro, preciso y terminante para evitar justamente errores o subjetividades. Magnitud y unidad. Llamamos magnitud a cualquier característica de la materia o de los cambios que ella pueda experimentar, que se puede medir, es decir, que se puede expresar con un número y una unidad. La masa o la temperatura, por ejemplo, son magnitudes. Podemos decir que la masa de un cuerpo es de 60 kilogramos, 20 gramos, 5 libras, y su temperatura de este cuerpo podría ser 30 grados Celsius, 20 grados Fahrenheit, 100 Kelvin, etcétera, etcétera. Medir una magnitud es compararla con una cantidad de su misma naturaleza, que llamamos unidad, para ver cuántas veces la contiene. ¿Ya? Entonces, la medición implica una comparación, ¿no? Clasificación de las magnitudes físicas. Hay varias formas de clasificar a las magnitudes físicas. Una es según su origen y otra es según su naturaleza. Según su origen tenemos magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Algunos autores también nos hablan de magnitudes suplementarias, ¿ya? Pero por el momento veamos que son magnitudes fundamentales y derivadas. Según su naturaleza, las magnitudes pueden ser escalares o vectoriales. Entonces, clasificación de las magnitudes según su origen. Magnitudes fundamentales, o también denominadas básicas, principales. Son aquellas que sirven de base para escribir las demás magnitudes. En mecánica, esas magnitudes fundamentales son tres: la longitud, la masa y el tiempo. Pero las magnitudes fundamentales en la física son 7: la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente eléctrica, la temperatura termodinámica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Veamos ahora sí las magnitudes derivadas. Son aquellas magnitudes que están expresadas en función de las magnitudes fundamentales. En otras palabras, para poder expresar a las magnitudes derivadas necesitamos de las magnitudes fundamentales y son muchísimas. Por ejemplo, la velocidad lo tenemos que expresar en función de la longitud versus el tiempo, ¿no? Existen otras más, como son la aceleración, la fuerza, el trabajo, el área, la densidad, la presión, la potencia, etc. Por su naturaleza, tenemos magnitudes escalares. ¿Qué son las magnitudes escalares? Aquellas magnitudes que están perfectamente determinadas solo con conocer el valor numérico y su respectiva unidad. Solamente necesitamos esos dos datos. Por ejemplo, tengo un volumen de un líquido de 100 milímetros cúbicos. 100 sería el valor numérico y milímetros cúbicos sería la unidad. O la temperatura, ¿no? 40 grados Celsius. 40 es el valor numérico y grados Celsius su unidad. Magnitudes vectoriales son aquellas que, además de conocer su valor numérico y su unidad, necesitan, para poder determinarlas, de dirección y sentido, para que esta magnitud quede perfectamente determinada. Por ejemplo, en el caso de la fuerza, aplicamos una fuerza para que este objeto no caiga. Su valor numérico es 5 y su unidad es el newton. La dirección es en el plano vertical.
y el sentido es positivo, hacia arriba. Si fuera hacia abajo, el sentido sería contrario, negativo, ¿no? Otra es el desplazamiento como magnitud vectorial. Entonces, las magnitudes vectoriales se expresan mediante vectores, no solamente tienen valor numérico, unidad, sino también tienen dirección y sentido. Mediciones de la física. En este ejemplo tenemos dos reglas, una graduada en centímetros y otra que está en milímetros, y estamos midiendo una barra de metal, ¿no? Acá está la medición. Con respecto a la primera regla, está, ¿no es cierto?, una medida de 9, aproximadamente 9,6 centímetros, donde ese valor de 0,6 es dudoso. Pero de que sabemos que está entre 9 y 10, o supera los 9 centímetros, eso sí es cierto. A diferencia de la segunda regla, que está calibrada en milímetros. Sabemos, ¿no es cierto?, que la medida es 9,6 centímetros. El 9,65, la última cifra del 5 sería dudoso, pero estamos asegurando que su medida es 9,6 centímetros, porque la segunda regla, al tener milímetros, es más precisa que la primera. ¿Cómo se mide la longitud? Para medir la longitud empleamos diferentes tipos de instrumentos. Por ejemplo, la cinta métrica, reglas graduadas en centímetros o en milímetros, ¿no? O en otra unidad de medida o graduación. Ello depende de lo que queramos medir, ¿no? Si son longitudes grandes, nos conviene de repente utilizar kilómetros. Si son longitudes pequeñas, de repente los centímetros o milímetros. Para medir la longitud de los objetos difíciles de comparar con una regla, o para medir longitudes con gran precisión, se pueden emplear otros aparatos de medición. Por ejemplo, tenemos el calibre, o también llamado pie de rey. También tenemos el micrómetro, o también llamado Palmer. Acá tenemos el calibre. Es este instrumento. A esta estructura circular queremos medir su longitud, ¿no? Con el Palmer nos está diciendo que mide 2 centímetros con 2 milímetros, o en otras palabras 22 milímetros. Y acá tenemos una pequeña regla con 19 divisiones llamado los nonios. Y vemos dónde coincide la línea con otra línea que esté, ¿no es cierto?, en la regla de centímetros. Por ejemplo, acá coincide. Ese sería prácticamente las décimas de milímetro. O sea, en otras palabras, esto mide 22,9 o 90 milímetros, ¿no? Entonces vemos que ya me da más precisión en términos de milímetros. Me da décimas de un milímetro. En el caso del micrómetro Palmer es para medir, ¿no es cierto?, longitudes también pequeñas, de milímetros. Acá tenemos el grosor de una moneda, ¿no? Lo medimos con una regla y tiene un grosor de 2 milímetros y un poco más. Entonces, esas décimas o centésimas lo puedo medir también con el micrómetro Palmer. Por ejemplo, acá hay unas divisiones de 50 partes y acá me está dando prácticamente la lectura en la parte de 45, o sea, esta moneda tiene una longitud de 2 milímetros con 45 milímetros. ¿Ya? O sea, 2 milímetros con 45 milímetros sería la longitud. Acá es donde coincide la longitud, en este caso, de esa monedita. Vamos a la medida de la masa. Las masas, lógicamente, se pueden medir con balanzas, ¿no? Acá tenemos una balanza digital. Cuando vamos a medir en una balanza digital, tenemos que poner en la marca de 0 el platillo de la balanza o la superficie de la balanza, para que lo que se pese, ¿no es cierto?, justamente me dé el valor de lo que quiero pesar. Entonces colocamos el objeto a pesar y automáticamente me sale su valor. Por ejemplo, este vaso de precipitación con lo que tiene adentro tiene 751 gramos. ¿Ya? Si queremos pesar, por ejemplo, un líquido, ¿qué es lo que debemos de hacer acá? Primero pesar el vaso solo y de ahí pesamos el vaso con el líquido. Y por diferencia obtenemos la masa del líquido. ¿Ya? Es importante también tener en cuenta que las balanzas, especialmente las digitales, o también llamadas electrónicas,
vienen con un margen de error y hay que anotarlo, ¿no? Por ejemplo, esta balanza, su margen de error es más o menos 1 gramo. Ahora vamos a medir volumen. ¿Qué se hace para el medir volumen? Si el objeto es un objeto regular, simplemente se aplica una fórmula y obtenemos el volumen. Por ejemplo, que sea un cubo que tiene un lado de 5 centímetros. ¿Cuál sería el volumen? Multiplicamos los lados del cubo 3 veces, ¿no? 5 por 5 por 5, 5 por 5 por 5. Significa, ¿no es cierto? 125. ¿125 qué? Centímetros cúbicos. Ese sería el volumen para un objeto que tenga una forma definida. Pero ¿qué pasaría si yo tengo un objeto que no tiene una forma definida? En una probeta que está, ¿no es cierto?, con un líquido, imagínense que acá son 100 mililitros, agregamos el objeto y medimos el volumen que se ha desplazado. Ese volumen desplazado es el volumen del objeto. Vale decir, ahí hago una medida o una medición indirecta. ¿Qué pasaría si yo quiero medir el volumen de un líquido? Simplemente agrego el líquido ahí y veo la escala de medición. Imaginemos que acá me está dando, a ver, 50, 60, 75, 100 mililitros. Ah, el líquido acá tiene un volumen de 100 mililitros. Para medir volúmenes de líquidos se emplean instrumentos como las probetas. Puedo utilizar pipetas, buretas, matraces aforados, ¿no? O que estén graduados. Hay que tener en cuenta que cuando se mide un líquido, el líquido siempre va a formar una curvatura que se llama el menisco. Cuando uno va a medir tiene que poner el ojo a la altura del menisco. Y lo que marca ahí, ese es el volumen del líquido. Medida de la densidad. Para medir la densidad de una sustancia simplemente se aplica una fórmula, la masa entre el volumen. Tengo que tener esos dos datos. Y aplico la fórmula y obtengo el valor de la densidad. En el sistema internacional, la densidad, sus unidades son kilogramos por metro cúbico. La densidad se expresa con la letra griega ρ. En la actualidad, se puede medir la densidad de los líquidos de manera directa y para eso se emplean unos aparatitos que se llaman los densímetros. ¿En qué consisten los densímetros? No son otra cosa que una probeta donde se pone el densímetro en sí. Se hace flotar y se gira ligeramente. Esto de acá después se detiene y donde marca, acá tenemos, donde marca el menisco con la graduación del densímetro, ese es el valor de la densidad. Imaginemos que acá tenemos un líquido que es la orina y tenemos un densímetro para orina. La densidad de esta orina me marcaría 1,07, ¿no? Gramos por centímetro cúbico, en este caso, emplean para medir la densidad de la orina, ¿no? Lógicamente no pertenece esa unidad al sistema internacional. Actividades a realizar. 1. ¿Qué tipo de instrumento de medición y unidad de medida se emplea para medir ya sea la temperatura, el tiempo, la masa, la longitud, la presión, fuerza, velocidad o la densidad? 2. Realiza un organizador visual del tema que hemos tratado. 3. ¿Podrías indicar las implicancias del uso de las magnitudes al medir en diferentes actividades cotidianas como la industria alimentaria, industria agrícola, salud, transporte? Por ejemplo, en la industria alimentaria, si la industria alimentaria fabrica embutidos, tienen que medir la masa, ¿no? Algo por el estilo. Muchas gracias, hasta otra oportunidad.